Por fin Netflix 4K en las TV Box de Micool. Y descubre hoy por qué Netflix impone tantas restricciones. Intro y comenzamos. Saludos digitales para todos. Una gran noticia para los fans de Micool. Micool ya cuenta con la certificación de Netflix 4K y su próximo dispositivo, la KM2, será la primera TV Box de Micool con Netflix oficial y será lanzada el 15 de abril. Y obvio que la tendremos en este canal para desmenuzarla como te gusta. Algunas personas con sarcasmo decían que Micool podría tener potencia, pero si no tenía Netflix, no tenía nada. Pues ¿cómo les habrá quedado el ojo? Porque esto era lo único que le faltaba a Micool para convertirse en la mejor marca de TV Box. Al menos para mí, porque esta marca es la que más innova en este campo, y ya lo verán con sus nuevos lanzamientos. ¡Ojo! Este nuevo modelo KM2 va a tener todas las certificaciones, pero no toda la potencia de la KM6 Deluxe. Así que si ya compraste tu KM6, tranquilo, has hecho una buena compra, porque hoy les traigo lo único que le faltaba, el nuevo APK de Netflix, para que lo uses de forma nativa, con el control remoto y sin mouse. Esta APK ha sido modificada por un grupo de programadores rusos. No es que esté certificada por Netflix, pero te permitirá usar Netflix con su interfaz oficial. Y aunque he leído que solo funciona con la KM6 Deluxe, aquí la probaremos con otras TV Box de Micool. Como ya les he comentado, las TV Box de Micool no tienen la certificación de Netflix y hay que conformarse con una versión por APK. Por eso al instalarla no la encuentras en tus aplicaciones normales y debes instalar un contenedor de aplicaciones como Sideload Launcher, donde se guardarán todas las aplicaciones que instales por APK. El primer problema al usar Netflix por APK es que la mayoría de comandos no reconocerán al control remoto. Como es una aplicación para celular, este espera que le apliquemos un pulso táctil. Por eso es necesario conectar un mouse en la TV Box. Con un mouse ya podremos navegar por la interfaz, seleccionar y aceptar los cambios. Además, la interfaz se limita a una versión antigua de Netflix, tal como lo podemos ver en el diseño de este menú. Al menos esta versión por APK nos permite poder seguir utilizando Netflix, y lo bueno que esta opción funciona, y con la APK adecuada podemos ver las películas hasta en HD. En la descripción del video te dejaré el link de mi blog, donde puedes descargarte estas y otras APK para tus Micool directo desde mi servidor. Pero ¿por qué Netflix es tan exquisito para dar su certificación 4K? Pues para explicarte eso, tendré que transformarme en el profe Javi. Ahora sí. Netflix es el líder de la industria del streaming. Tiene más de 200 millones de usuarios. Eso es más población que varios países juntos. Le hemos dado todo ese poder y por eso se da el lujo de certificar a quien le dé la gana, porque el proceso de certificación de dispositivos depende solo de ellos. Netflix invierte millones en crear contenido exclusivo y para protegerlo de los piratas, lo codifica, lo encripta. Y solo los dispositivos certificados por Netflix lo pueden decodificar a su máxima resolución 4K. El resto de dispositivos no certificados solo podrán ver Netflix en baja resolución o formato SD. Netflix, al igual que todas las plataformas de streaming, son creadores de contenido y como tal sus contenidos tienen derechos de autor. Y para proteger esos derechos, Google creó y patentó un sistema de gestión de derechos digitales, o simplemente DRM por sus siglas, y lo llamó Whitevine. Whitevine es un pequeño software de Google que protege el contenido a través de 3 niveles de seguridad llamados L3, L2 y L1. Y su función es restringir el acceso de los usuarios a determinados contenidos en los dispositivos que no cumplan con el nivel de seguridad requerido. Para saber qué nivel de seguridad tiene tu TV Box, instala la aplicación DRM Info y ahí verás todos los módulos y niveles con las que es compatible tu dispositivo. Si tu dispositivo Android cumple con el nivel L3, que es el más bajo, solo podrás ver contenidos en calidad SD. Si tu dispositivo Android cumple con el nivel L1, que es el mayor nivel de seguridad, podrás ver contenidos con derechos de autor en la mejor calidad posible. Ojo, pero que tu TV Box cumpla con el nivel L1 tampoco garantiza que estará certificada por Netflix, porque como te dije, al final Netflix tiene sus propios criterios y certificarán a quien ellos quieren. Por esta razón, en todas las TV Box no certificadas, la gran mayoría chinas, no se puede instalar Netflix nativo o directo de la Play Store, sino solo por medio de un archivo APK, lo cual trae 3 problemas. Primero, la calidad está limitada al formato SD y con algunas APK hasta en HD, pero nunca lo verás en 4K. Segundo, estas son APK de celular modificadas para TV Box y como los televisores no son táctiles y no puedes hacer clic en pantalla, obligado debes usar un mouse para poder usarla.
Y tercero, si los programas rastreadores de Netflix detectan que usas estas APK, te pueden bloquear y deshabilitar. Por eso nunca debes actualizar estas aplicaciones si te aparece un mensaje en la pantalla. Y bien, ahora que ya conocemos un poco más sobre la certificación de Netflix, vayamos a instalar esta APK modificada en nuestra KM6 Deluxe y probemos qué tal va. Ahora realizaré la prueba con Netflix modificado y para eso conectaré mi KM6 Deluxe. Para descargar esta nueva APK directamente desde mi nube, primero debes instalar desde la Play Store la aplicación Downloader. Y en la barra de búsqueda de su pantalla principal debes escribir este pequeño link y luego darle clic en Go. Verás cómo empieza la descarga automática de este APK directo a tu TV Box. Si es la primera vez que usas Downloader te aparecerá esta advertencia. Solo dale clic en ajustes y autoriza los permisos de instalación para Downloader. Luego regresas a la página anterior y le das clic en instalar. Y así de simple ya tienes instalado Netflix modificado en tu KM6 Deluxe. Lo único que haré es ponerle en mis aplicaciones favoritas. Para que veas que realmente estoy en mi TV Box, entraré a la configuración y te mostraré el nombre de mi KM6 Deluxe. Ahora sí, ya podemos abrir Netflix y como verás, desde el arranque esta aplicación modificada es más dinámica y mucho mejor que la versión del APK anterior. Una vez que accedamos podremos ver la interfase tradicional de Netflix, su navegación en pantalla y su menú de opciones al que ya estamos acostumbrados. Con esta APK modificada, navegar por Netflix es rápido, natural y no notarás la diferencia con la aplicación original. Incluso al elegir una película se mostrará su avance. Pero lo mejor de todo es que ya no necesitamos un mouse para manejarla. Todo lo haremos con el mismo control remoto. Además, la calidad de las películas, si bien es cierto no llega a 4K, puede llegar hasta Full HD y es bastante buena para disfrutar de la plataforma. Por mi parte, que ya pueda hacer todo con el control remoto desde una interfase intuitiva, es un gran plus. Funciona perfecto con la KM6 Deluxe, pero ahora tengo que sacarme la duda si también puede funcionar con la TV Box KM3 Collective. Así que vamos a despertarla de su largo sueño y ponerla activa. Recuerda que la KM3 integra el procesador S905X2 de Anlogic y ya la tenemos conectada y funcionando en mi Smart TV. Seguiré el mismo procedimiento con Downloader para descargarla e instalarla en esta TV Box. Y efectivamente se instaló bien. Y al momento de abrirla, cuando todo parecía ir bien, nos sale este error de Netflix que hizo imposible que la aplicación funcionara en esta TV Box. Así que lamentablemente con la TV Box KM3 no funciona esta APK. Pero no importa, vamos a probar con la TV Box KM9 Pro que también integra el procesador S905X2 de Anlogic. Y esta será la TV Box que se reivindique. Listo, ahora ya la tengo conectada al televisor y con Netflix modificado ya instalado. Y al darle clic para abrirla, me vuelve a aparecer el mismo error. Y por más que le doy a reintentar una y otra vez y parece que la aplicación va a abrir, me vuelve a salir el mismo error. Así que concluyo que con esta TV Box KM9 Pro tampoco funciona. Me decepcionaste, KM9 Pro. Pero bueno, jugaré mi última carta con la más famosa y más vendida TV Box de Micool, la KM1 Deluxe. Este integra un mejor procesador, el S905X3, pero eso tampoco garantiza nada. Y sé que estás cruzando los dedos hasta de los pies para que con esta TV Box sí funcione, porque es la que tú tienes. ¿Y qué creen? El bendito error volvió a salir y no me permitió hacer funcionar la aplicación modificada de Netflix. ¡Wow! ¡Qué pena! Ninguna de mis anteriores TV Box de Micool hizo funcionar a esta aplicación. Efectivamente, esta APK modificada de Netflix no funciona con ningún modelo de TV Box Micool, excepto con la nueva KM6 Deluxe. Y si tú tienes la KM6 Classic, prueba esta APK y cuéntanos en los comentarios si funciona con este otro modelo. Lo más probable es que esta aplicación esté usando algunos recursos del nuevo procesador S905X4, que solo lo integran las nuevas KM6 de Micool, y quizás por eso solo ellas puedan correr bien esta aplicación. Y si bien es cierto que Micool fabricará TV Box con certificación de Netflix, no se sabe si esta certificación será retroactiva, es decir, si se podrá implementar en modelos antiguos de TV Box con una actualización futura de Micool. Por ahora, Netflix oficial solo soportarán sus nuevos modelos. La verdad me da un poco de bronca. Ninguna empresa impone tantos requisitos como Netflix. Al contrario, la mayoría daría lo que fuera para que use su aplicación. Y por eso mucha gente está migrando a otros servicios más dinámicos, completos y baratos, como los servicios IPTV, que son una excelente opción y además disponen de canales en vivo que no tiene Netflix.
Quiero agradecer desde mi bobo, como dicen aquí en mi país, a todos aquellos suscriptores que ya están enganchadazos a este canal. No se pierden un solo video y cuando demoro un poco en subir, hasta se preocupan por saber qué me pasó. Créanme que eso es una motivación recontra especial para mí, porque me hace saber que lo que hago realmente importa. Y si tú no lo estás, suscríbete ya a mi canal, porque se vienen videos no solo de review tecnológicos, sino de proyectos bien interesantes. Y claro, a mi particular estilo de explicar las cosas. Ayúdame y democraticemos la tecnología. Hasta el próximo video.